Muy buenas, gente. No creáis que se me olvida el concurso de ArtStation, pero han sido ahora 5 días de estrés máximo, o sea, crunch time, como están ahora todos los estudios de videojuegos quejándose, para depositar hace apenas una hora el TFM del máster que ya os comenté, de profesorado, que ha sido la programación docente para una asignatura, en concreto diseño, dibujo y modelado 3D, que espero dar el año que viene, ya con mis papeles ya en regla. En un centro, bueno, aquí en Valencia que tampoco hay por qué darle publicidad, no creo que sea el momento. Bien, entonces dentro de esa programación docente me di cuenta a la hora de hablar con los alumnos con los que he hecho las prácticas que la mayoría pensaban a la hora del arte, ¿no? Claro, ellos, este ciclo está muy dedicado no tanto a narrativa, a programación, etcétera, como al aspecto visual. Es decir, ellos dibujan y modelan, es el objetivo al final del ciclo. Entonces la mayoría se centraban demasiado, creo yo, en el modelado o diseño de personajes. Y todo lo demás lo obvian, o sea, no les parece importante. Y eso me parece un error y es parte de la programación que planteo en esta asignatura, es mostrar todo el aspecto visual que hay que desarrollar en un videojuego y cómo tanto los ilustradores como los modeladores tienen que estar metidos en todas las fases del videojuego. Bien, entonces en esta programación está este gran cuadro, este es más centrado a la parte 2D, pero que también se puede aplicar en cierta forma en 3D, y me gustaría compartirlo con vosotros, tanto como para contrastar, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros? Como también para aportar y ver cómo creo yo que voy a llevar la asignatura el año que viene. Igual después a los meses me echan de allí, ven que es un desastre, pero vamos, es como yo pienso que se debe mostrar las distintas etapas y cómo un alumno debe ser capaz de integrarse en todas las etapas de este desarrollo del videojuego. Ya digo, a nivel visual, de ilustrador, modelador, etcétera. No nos estamos metiendo temas de animación, programación, sonido, etcétera. Eso ya es otro apartado que se escaparía de la asignatura, ya digo, de diseño, dibujo y modelado 3D. Entonces, vamos a ver, vamos a explicar este cuadro, ¿no? Con tranquilidad. Siempre un juego surge de una idea. Tiene que haber una idea central. Me da igual, o sea, la idea tal vez sea copiar a otro juego, pero hay una idea. Y esa idea lleva a una propuesta. Es decir, las ideas en verdad no valen nada. Las propuestas sí porque son la aplicación práctica de esa idea. Y esa propuesta lleva a un guión. Es decir, ese guión no es el guión de una película, sino que el guión lo que arroja son necesidades. Es decir, si, por ejemplo, queremos hacer un portal, el guión lo que nos arroja es, oye, pues vamos a necesitar niveles en donde se utilice una entrada y una salida, habrá pues posiblemente una pistola, es decir, la propuesta es etérea y el guión lo que arroja son las necesidades de esa propuesta. Por una parte va a tener una parte técnica, que digamos va a ser la más visual, y una parte literaria, que va a ir desarrollando ese guión y va a arrojar nuevas necesidades, ¿no? Para el aspecto visual, ya digo, de ilustración o de modelado 3D. Bien, entonces, si continuamos, vemos que el guión técnico ya nos va a dirigir el diseño. Es decir, aquí es donde se van a insertar de forma más fundamental todo el tema de ilustración y modelado. Pero por otro lado, el literario va a necesitar unos storyboards que desarrollen la trama, es decir, que nos indique cómo va a ser el inicio, cuáles son los capítulos, hacia dónde se dirige nuestro personaje, cuál es el estilo. Estilo entendido no tanto el estilo ya visual como el estilo en cuanto a que pues, queremos que sea colorido, queremos que esté ambientado en el futuro, un futuro que sea cyberpunk, que sea steampunk, que sea en otro planeta. ¿Me entendéis, no? Es el estilo a nivel de lo que estamos buscando, de qué género estamos buscando, de hacia dónde va a ir nuestro juego. ¿Entendéis? Al final pues es básicamente, si aquí es donde estamos viendo si va a ser un plataformas, si va a ser un juego de estrategia, si va a ser una aventura gráfica, etcétera. Y que por lo tanto ese estilo va a enlazar directamente con el diseño. El diseño al final
vamos a tener que armar una gran Biblia, una Biblia que va a tener infinidad de componentes. Pero el primero, el que yo considero que va a armar esa Biblia, son los personajes. Estaba hablando antes, ¿no? De que los personajes está todo el mundo obsesionado y en cierta forma tienen razón. ¿Por qué? Porque ahora lo que tenemos que hacer es buscar la psicología del personaje. Y esa psicología también nos va a determinar en gran medida cuál va a ser el aspecto visual, ¿no? De nuestro juego. Es decir, si por ejemplo queremos un aspecto serio de nuestros personajes, son personajes atormentados, ¿no? En donde estamos buscando un estereotipo de hombre contra el barrio, ¿no? Pues entonces vamos a ir a un estilo visual distinto que, por ejemplo, si es alguien que está cuidando un jardín, ¿me entendéis? Ese es el concepto, por lo tanto, ahí donde se vuelve a enganchar la parte literaria con la técnica y arrojará cuál será nuestro estilo visual. Entonces, aparte, por un lado va a ir todo el tema del storyboard, cómo va a ser el desarrollo, cómo se va a ir desarrollando esas secuencias. Tiene que haber ya un avance, porque esas secuencias nos va a lanzar, oye, vamos a necesitar que modeléis una antorcha, porque el personaje se va a meter en una cueva. Vamos a necesitar que haya una sala médica, un quirófano, porque va a haber una escena ahí en donde se resucita un enfermo. Vamos a necesitar también que haya 3 personajes que sean mayores, que van a ayudar al protagonista, ¿entendéis? Ese storyboard llevado a story art va de ilustrar ideas y por lo tanto sacar cosas que vamos a necesitar mandar al ilustrador, al modelador, que haga para después insertar en nuestro juego. Por lo tanto, eso tiene que estar en continuo trasvase. Entonces, una vez tenemos esto, el arte va a consistir esencialmente, por un lado, de personajes, en donde está el concepto claro, ¿no? De esos turnaround, de cómo vamos a hacer la búsqueda de poses, de figuras, de caras, etc. Y por otro, vamos a tener toda la parte de el environment, ¿no? Que va a consistir esencialmente de escenarios y de props. Props entendidos como armas, herramientas, vestimenta, estandartes, vamos, prácticamente todo lo que consiste, lo que arma el escenario. Esto es lo que nos lleva, en el momento en que tenemos esos props y esos environment, vamos a lanzarlos, vamos a enlazarlos con el story art. Es decir, ya teníamos nosotros ese concepto, ¿no? Esa secuencia de nuestro juego en el que, por ejemplo, pues el protagonista al principio está en una habitación encerrado, después pasa a un pasillo, después pasa a una sala de conferencias. Por lo tanto, ahí tenemos que ir enlazando toda esa producción que hemos hecho en environment, en set props, lo tenemos que ir enlazando para armar esas escenas que nos está dictando el story art. Y por último, tenemos que ir a la animática, es decir, vamos a insertar los personajes dentro de esas escenas, de ese set dressing, es la forma de decirlo, ¿no? De vestir el escenario. Vamos a insertar los personajes y vamos a también empezar a pensar en el layout, es decir, en la interfaz, en cómo lo va a ver el usuario. Eso ya tiene que estar también desde el ilustrador y desde el modelador 3D, cómo va a interactuar con las animáticas, ¿no? Con las escenas que vamos a ir mostrando a lo largo del videojuego. Entonces, como veis, todas estas escenas, por mucho que haya una parte narrativa en donde haya pues, gente, el diseñador de niveles, el diseñador de personajes a nivel psicológico, vamos, el desarrollador, siempre que se ha visto más complicado, porque yo creo que es la forma de innovar, todas estas etapas tiene que haber ilustradores, modeladores enlazando por todos lados. O sea, cuando nos fijamos en que hablábamos de que lo único importante del ilustrador eran los personajes, fijaos en todo lo demás, va a estar trabajando tanto el ilustrador como el modelador. Esto lo podemos aplicar, está más claro a nivel 2D, pero lo podemos ir aplicando a todo el trabajo en 3D. Y por supuesto también pensar de que este trabajo va a haber un principio en el que ni siquiera vamos a ir al motor. Es decir, ese trabajo que estábamos haciendo de que se va a llegar a ver la interfaz puede ser todo simplemente maquetas. Estamos
viendo alternativas de distintas interfaces que no hace falta que sean operativas, sino que solo se trabajan a nivel visual y de comprobar si necesitamos estas opciones, aquellas, si el nivel va a ser de una forma o de otra. Es decir, esto es lo que nos permite es barajar muy rápido y trabajar de forma extremadamente ágil, ¿no? Para ir insertando nuevos componentes, todo dentro de las distintas etapas. O sea que, como ya veis, todas estas etapas son las que yo quiero explicar en la programación. Esto sería básicamente el primer trimestre. O sea, pensad, son 3. Imaginaos la carga que les voy a poner a los pobres chavales. Y entonces, pues yo creo que esto es una estructura muy visual, muy sencilla de cómo el arte en el videojuego se intercala en todas las etapas del mismo. Entonces, espero que esto os sirva, ¿no? Porque muchas veces también puede serviros para hacer vuestras propias estructuras de juego. O sea, esto es a nivel docente, pero yo creo que es también a nivel operativo de un estudio de videojuegos. Igual, pues trabaja cada uno de una forma, pero yo esta la veo muy interesante y muy válida. Así que, pues ya sabéis, muchísimas gracias por aguantarme, porque yo sé que soy un poco coñazo de vez en cuando y ya nos vemos en los siguientes. Un abrazo, gente.